Bienvenidas y bienvenidos al quinto encuentro de las jornadas de actualización e intercambio de experiencias educativas organizadas por la Inspección de Química de la Dirección General de Educación Secundaria. Tenemos con nosotros y les damos la bienvenida a los inspectores profesores Oraides Carvalho y Manuel Nieto, como siempre digo, ya habitantes de la casa. Me presento una vez más, aunque la mayoría de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014 la directora de esta dependencia cultural del Consejo de Educación, de la Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, que ustedes saben, en esta gestión se conoce como la Casa de Alicia. Y en nombre mío y en nombre del equipo que integro, y en especial de mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, docente de Comunicación Visual y responsable del área de comunicaciones, les damos la bienvenida y es un gusto recibirlos hoy. Y especialmente hoy le damos la bienvenida al profesor Ernesto González, que es el responsable de este quinto encuentro, de estas jornadas que vuelven a reunir de todas partes del país a los orientales de la química en la Casa de Alicia, ¿verdad? El desafío de diseñar secuencias de aprendizaje en entornos virtuales desde la perspectiva de la enseñanza para la comprensión es el título de la actividad que hoy va a compartir con nosotros y las experiencias que va a compartir con nosotros Ernesto. Antes de cederle el micrófono a Manuel y Oraides para que den la bienvenida y presenten al profesor, que hoy es el responsable de la actividad, recordamos lo de siempre, ¿verdad? Mantenemos los micrófonos apagados. Si ven que hay algún problema con la conectividad, quizás también es conveniente a veces, porque somos muchos por suerte, apagar las cámaras. Y como siempre, las dificultades técnicas a través del grupo de WhatsApp, y las consultas que ustedes quieran hacerle llegar a Ernesto, las propuestas, los comentarios que vayan surgiendo a medida que él va desarrollando su exposición, como siempre las vehiculizan por el chat de Zoom, y tanto Manuel como Oraides van a mediar en ese intercambio. Así que, bueno, por mi parte me silencio. Muchísimas gracias a todos por habitarnos, aún en medio del invierno, aún en medio de las vacaciones. Realmente es una enormísima alegría y, bueno, a disfrutar de la jornada de hoy. Buenas tardes. Gracias, Beatriz, como siempre, a ti y a Marta por la organización de la charla. Gracias, Ernesto, porque amablemente se prestó y generosamente a compartir sus conocimientos, y bienvenidos todos los que participan de la charla de hoy. Gracias a todos. Manuel. Bueno, por mi parte también agradecer, bueno, en primer lugar a Ernesto por su gesto de, bueno, de aceptar compartir toda su experiencia en una temática de muchísimo interés. Por allí en el título él habla de desafío, habla de secuencias de aprendizaje, entornos virtuales, enseñanza para la comprensión. ¿Cuántos aspectos importantísimos en la labor cotidiana tenemos aquí? Y ni hablar de la mención a el proyecto Cero de la Universidad de Harvard, que es justamente la enseñanza para la comprensión, donde tenemos grandísimos como Perkins, Gardner, que han justamente trabajado en esta propuesta de un valor enorme. Sé que Ernesto sobre todo va a trabajar en uno de los pilares de la propuesta, que es el de los tópicos generativos, pero seguramente, bueno, ya la propuesta completa resulte de interés para todos. Ernesto es profesor egresado de IPA, por allí algunas de sus compañeras de generación los saludan especialmente, como Elena, que dice, bueno, qué alegría volver a encontrar a mi compañero de generación. También hay alguna exalumna que por allí dice, qué gusto reencontrarnos, profe, así que bueno, qué bien. Evidentemente hay algún docente que fue alumno de Ernesto y que también lo saluda. Bueno, tiene una maestría en didáctica en enseñanza superior, tiene
varios posgrados en tecnología educativa fundamentalmente, trabaja a nivel de formación docente, ha trabajado tanto a nivel de formación de profesores como a nivel de formación de maestros. Y bueno, realmente integra un equipo muy sólido como es el de Santa Lucía. Yo uno siempre Santa Lucía Cerrillo como una unidad donde realmente los profesores trabajan muy bien, y bueno, y Ernesto es uno de los líderes de todo ese gran equipo. Así que bueno, agradecer a Ernesto por tu trabajo, y bueno, y nadie en realidad vino aquí para escucharme a mí, así que Ernesto, adelante, y muchas gracias por todo lo que nos vas a compartir. Adelante. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? En primer lugar quiero agradecer, por supuesto, a la Inspección de Química, tanto a Manuel como a Oraides, por el espacio que nos dan, por darnos esta oportunidad de hablar de la didáctica de la química en un encuentro de nivel nacional, ¿verdad? Con compañeros de todo el país. Y a las compañeras de la casa de Alicia, tanto Beatriz como Marta, que han estado muy preocupadas para que todo salga muy bien, y hemos tenido algunas instancias preparatorias, demostrando una altísima profesionalidad, ¿verdad? Y que evidentemente son la razón de que estos encuentros sean un éxito. Y por último, a todos los compañeros que se inscribieron y que están asistiendo virtualmente hoy a esta conferencia. Para mí es un placer y es un honor que me den el espacio. Y bueno, le quiero mandar un fuerte abrazo a queridísimos compañeros de generación, de cuando estudiábamos en el IPA, que algunos de ellos hace mucho tiempo que no los veo, como a Elena, por ejemplo, y a, bueno, alumnos que eventualmente sí, ya tenemos edad suficiente como para que algunos de nuestros alumnos sean profesores, ¿no? Así que bueno, vaya un saludo para ellos, y espero que la charla de hoy les sirva. En realidad, ya hicieron una introducción bastante buena, sobre todo Manuel. El título, justamente, el desafío de diseñar secuencias de aprendizaje en entornos virtuales de aprendizaje desde la perspectiva de la enseñanza para la comprensión, es todo un tema, debido a que lo que más se ve, o lo que más hemos visto de mi experiencia y de mi formación, es que muchas veces cuando se utilizan entornos virtuales de aprendizaje, a veces se olvida el tema pedagógico, y sin esa reflexión pedagógica previa, corremos el riesgo de caer en un uso reproductivo del entorno de aprendizaje, ¿verdad? El entorno virtual de aprendizaje, que ya de por sí es muy tentador a ser muy expositivo, muy frontal, y si nosotros no hacemos el esfuerzo en pensar cómo darle ese dinamismo, cómo darle ese ida y vuelta con los estudiantes, y cómo generar instancias donde ellos sean los protagonistas, de su propio aprendizaje, podemos caer en un uso que no les trae realmente el potencial pedagógico que estos entornos tienen. ¿Ah? Entonces, la idea que tengo para la charla de hoy es, en primer lugar, recordar algunos conceptos relacionados con la parte didáctica y la parte pedagógica, sobre todo estos marcos conceptuales, ¿verdad? Estas grandes teorías, en particular el constructivismo y la enseñanza para la comprensión, e ir viendo cómo vincular eso con el diseño de una secuencia de aprendizaje. También la idea es repensar un poco qué es un entorno de aprendizaje, basado por supuesto en referencias, y ver cómo esa concepción del entorno más las líneas pedagógicas, que en este caso evidentemente están sesgadas por lo que yo he decidido trabajar, porque aparte es la línea que sigo profesionalmente. Ahora después vamos a hablar un poquito de eso, que es la enseñanza para la comprensión. Todo coadyuva en el armado de esa secuencia. ¿Ah? Así que les voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con la presentación. Esperemos que no falle nada. Bien. Muy bien. Acá elegí una frase que es muy vieja, en realidad viene del repertorio chino, ¿verdad? Díganme y olvido, muéstrame y recuerdo,
Involúcrame y comprendo. ¿Y por qué elijo esto? Bueno, porque todo lo que es la pedagogía moderna, de alguna manera recoge esto que ya estaba en la sabiduría antigua, ¿no? Esto último de involúcrame y comprendo, y creo que va a ser como el tópico fundamental de esta charla, el tema de involucrar a los estudiantes y hacerlos responsables de su propio proceso de aprendizaje, en cierta medida acompañándolos, ¿verdad?, en ese proceso. Bueno, entonces vamos a comenzar este recorrido. Lo primero que me parece que deberíamos repensar, o que deberíamos pensar en conjunto, es el tema de la enseñanza en plataforma. Y la enseñanza en plataformas o en entornos virtuales de aprendizaje tiene diferentes modalidades de ser hecho. Podemos hacerlo exclusivamente electrónicamente, o sea, virtualmente, o podemos intercalar parte de virtualidad con parte de presencialidad. Ustedes podrán decir, bueno, ahora estamos en una situación de virtualidad. Bien, yo me voy a permitir disentir con eso, porque yo considero que se puede lograr la presencialidad a través de medios electrónicos. Y capaz que alguno ya está medio confundido, pero vamos a hablar un poquito de eso. Eso se conoce como la enseñanza mixta o el blended learning, el aprendizaje mezcla o mezclado, que correspondería a una parte hecho en entornos virtuales de aprendizaje y otra parte hecho de forma presencial. Entonces, en ese marco, en esa gran idea general de cómo trabajar desde la virtualidad, está el propio entorno virtual de aprendizaje. En este caso nosotros vamos a ver que tengo un concepto amplio de lo que es un entorno virtual de aprendizaje. No estoy hablando solo de plataformas educativas, estoy hablando de cualquier entorno que me permita una interacción con el estudiante, donde el estudiante pueda desarrollarse. ¿Ah? El entorno virtual de aprendizaje visto como una estrategia para el trabajo colaborativo. Lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Para que ellos sean protagonistas del aprendizaje y trabajen con otros. Luego, el tema de la experimentación en entornos sintéticos, todo lo que es simulación virtual y laboratorios virtuales, y un paradigma de evaluación que vaya alineado con esta forma de trabajar, ¿verdad? Y el paradigma que más se alinea es la evaluación formativa. Entonces, vamos a comenzar con el tema de los, como dice ahí en el globito, los LMS y los CMS, la diferenciación. Lo LMS quiere decir Learning Management Systems y CMS Content Management System, ¿verdad? O sea, sistemas de manejos de contenido y sistemas de manejos de aprendizaje. En realidad los LMS son integrantes de los CMS, son un CMS muy particular que está dirigido hacia el aprendizaje. Ahora, ese entorno virtual de aprendizaje, ese LMS, tampoco es la piedra roseta, tampoco es la quinta esencia de la enseñanza. Es simplemente un espacio en donde las personas se encuentran, en donde unos aprenden y otros acompañan, ¿verdad? Por eso acá les puse la cita de Pietro Castillo, que en Argentina, en La Plata, en el 2007, en una conferencia de educación, dijo esto, ¿no? No creo en irrupciones tecnológicas en nuestros espacios de docencia si en ellos no se viven experiencias profundas que dan sentido a todo, tecnologías incluidas, ¿verdad? No creo en redes tecnológicas no sostenidas por redes humanas, entretejidas como aquella trama. Cada hebra un ser bien parado sobre la vida y la totalidad del tejido como una red de seres humanos. ¿Por qué? Nosotros lo sabemos bien, de última, el aprendizaje es una de las características del ser humano, por ser un ser inteligente, curioso, y con esa capacidad de modificar sus estructuras mentales y ampliar sus capacidades, ¿verdad? Entonces, no ver al entorno virtual de aprendizaje aquí como algo central. Lo central es el vínculo entre los seres humanos, ¿no? Y también está el tema
discutido, esto es discutible, se puede armar un debate en torno a esto, que la metodología, los procedimientos, las estrategias, son relativamente independientes de la tecnología o de las tecnologías utilizadas. Dice acá dos autores de la OEA, Einstein y Einstein, que no están atadas a ellas ni en sentido positivo ni en sentido negativo, ¿verdad? Esto es discutible hasta qué punto el diseño de un entorno determina la forma en la que se trabaja en él. Pero por lo general, si existe algún sesgo, ese sesgo puede ser compensado con un buen diseño didáctico, ¿verdad? Con una propuesta que tome en cuenta las características del entorno donde se va a llevar adelante. Y por eso viene esta otra cita de Garner, que dice que por sí sola la tecnología no es ni útil ni perjudicial. No es más que un instrumento, y a la inversa, unos enseñantes capaces, motivados y armados solamente con su mente, unos cuantos libros, tiza y un lápiz, pueden conducir triunfalmente a sus alumnos por el camino de la comprensión, ¿no? O sea, relativizar el rol que cumple la tecnología, relativizar el rol que cumple la plataforma. Determina cosas, sí, pero nosotros podemos llevarla para donde querramos, ¿no? Esa es la idea general. Y bueno, y entonces ahí tenemos diferentes entornos virtuales con diferentes formatos, con diferentes diseños, ¿no? Tenemos los famosos entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, se les llaman ahora los antiguos EVAs, ahora se les dice EVEA, para incluir tanto la perspectiva de la enseñanza y la perspectiva del aprendizaje. Bueno, tenemos por ejemplo ahí dentro a CREA, a Moodle, a Edmodo, Chamilo, Classroom, son todos entornos virtuales de aprendizaje, son todos LMS. Pero no son la única posibilidad. Los LMS están diseñados con todas las herramientas necesarias para llevar adelante una clase virtual. O sea, me brindan allá adentro, en un mismo entorno, todo lo que necesito como para hacer un diseño de una secuencia de aprendizaje, pero no quiere decir que tenga que estar atado a eso solamente. Yo puedo generar un diseño de aprendizaje utilizando diferentes tecnologías, diferentes aplicaciones, incluso alternando diferentes tecnologías. Puedo utilizar herramientas web, puedo utilizar computadoras de escritorio y puedo utilizar dispositivos móviles, por ejemplo, y entre todos ellos, con diferentes aplicaciones, ir logrando el mismo efecto, ir logrando el mismo tipo de interacción sobre los alumnos y con los alumnos que me brinda un entorno virtual de aprendizaje. Por eso también, acá abajo menciono, por ejemplo, todo lo que son herramientas para trabajar documentos colaborativos en línea. De hecho, a mí me dan un enorme resultado como espacio de construcción de productos de forma colaborativa, que complementan muy bien los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Y simplemente para nombrar algunos, ahí les pongo, por ejemplo, el Google Drive, toda la suite de Google, que es colaborativa, ¿no? Ahí está el documentos de Google, las planillas compartidas, la edición de videos compartidos, la edición de presentaciones compartidas, etcétera. Todas se pueden usar como espacios para que los alumnos produzcan, discutan, intercambien, ¿verdad? Resuelvan problemas. Y hay otras como Slack, Trello, Microsoft Teams, son todos diferentes herramientas, ¿verdad? Algunas son privativas, o sea, algunas requieren el pago y otras son libres, ¿no? Luego tenemos muros colaborativos, como el Padlet, uno de los más conocidos, pero en realidad hay otros, el Murally LI, el Glogster, el Poplet, ¿no? Son todos parecidos al Padlet, si ustedes lo conocen, y funcionan de una manera similar. Todos permiten generar una presentación básicamente gráfica, pero de forma colaborativa, ¿no? Tableros y pizarras colaborativas, ahí hay algunos nombres, o recursos que nos permiten hacer mapas conceptuales colaborativos, como el MindMeister, el HitMind, el Miro, y ahí hay algunos más, ¿verdad? Bien, entonces,
desmistificar un poco aquello de que la plataforma es solo las plataformas que nosotros conocemos como entornos virtuales de aprendizaje, sobre todo por esto que les puse acá, este esquema que les puse aquí, en donde lo importante es que la tecnología educativa es la que media en el sentido más amplio, pero es como el marco general, ¿verdad? Hay un núcleo más central que estaría dado por la metodología, y por último, lo que sucede allí adentro, ¿no? En la intersección de tecnología y metodología estaría eventualmente el aprendizaje. Aprendizaje que está dado por alguien que aprende, alguien que asiste, que entra, que trabaja en esos entornos y aprende un contenido, algo que se aprende, un conjunto de contenidos, ¿verdad? Cuando hablo de contenido estoy hablando en el término más amplio, estoy hablando no solo de contenidos disciplinares, sino también de todo lo que es competencias, ¿verdad? Competencias tecnológicas, competencias que pueden ser competencias docentes, en el caso de la formación docente, competencias blandas como competencias sociales, ¿verdad? Y alguien que media, alguien que ayuda en ese proceso, que bueno, normalmente lo que nosotros hacemos, ¿no? La docencia somos nosotros, pero no necesariamente tiene por qué ser un docente. Y bueno, eso en algunos otros países hay otros modelos que funcionan diferente, ¿verdad? Y entonces, lo que les decía, la enseñanza mixta combina estos entornos virtuales de aprendizaje, en el sentido amplio, con la presencialidad. Y a esto se le llama blended learning, que como dice el esquemita, aquí arriba, es algo intermedio entre el cara a cara y el aprendizaje totalmente en línea o totalmente autónomo por entornos virtuales de aprendizaje, ¿verdad? Y bueno, la definición más sencilla dice allí, COATEN es la que se describe como un camino intermedio entre la presencial tradicional con la tecnología, ¿no? Con la que combina el cara a cara con la enseñanza virtual. También se le puede llamar enseñanza semipresencial, como dice Bartolomé, ¿no? Nosotros tenemos el profesorado semipresencial que justamente hace eso, trabaja en entornos virtuales de aprendizaje, en línea, en particular trabaja con la famosa Schoology, que es la que el plan Ceibal le llama CREA 2 ahora, CREA 1 era una Moodle hace un tiempo atrás, con encuentros presenciales, ¿verdad? Dice, tanto el e-learning como el blended learning son modelos de aprendizaje en los que el estudiante tiene que desarrollar habilidades tan importantes para la vida futura en esa sociedad como buscar y encontrar información relevante en la red, desarrollar criterios para valorar esta información y por lo tanto poseer indicadores de calidad, aplicar información a la elaboración de nueva información y a situaciones reales, todo lo que es la evaluación también en contexto real, ¿ah? Tanto el trabajo en contexto real como la evaluación en contexto real, trabajar en equipos, compartiendo y elaborando información, tomar decisiones en base a informaciones contrastadas, tomar decisiones en grupo, ¿verdad? Y acá quiero destacar todo lo que son competencias relacionadas con la búsqueda y la selección de información, tan importante en este momento para nuestros estudiantes, porque hoy más que nunca, mucho más que cuando nosotros fuimos estudiantes, ¿verdad? Están inundados, invadidos de información. Pero esa información, para que se transforme en conocimiento, hay que procesarla. Y para procesar esa información, lo primero que hay que poder hacer es filtrar, saber separar lo que es información de calidad y de lo que puede ser una información tendenciosa, capciosa o directamente errónea, ¿no? Y para eso es muy importante desarrollar competencias digitales. Competencias que luego van a servir, por ejemplo, en un futuro para el desarrollo de indagaciones. Porque hoy en día en la red están todas las investigaciones, todas las revistas de publicación científica, están todos los libros digitalizados, o gran parte de los libros digitalizados, tal vez todos no, pero hay un volumen de información enorme que luego en su desarrollo profesional también
las personas lo van a necesitar. O sea que son competencias que les sirven para la vida en general, así como el trabajo colaborativo, ¿verdad? El trabajo colaborativo en red. Bien, entonces yo ya fui recorriendo esto. Dice, el alumno que escucha al profesor no desarrolla estas competencias, o mejor dicho, el modelo de enseñanza no ayuda al desarrollo de esas competencias. Como lo hemos dicho anteriormente, cada alumno crea su propio estilo de aprendizaje, y el modelo de enseñanza semipresencial fomenta al estudiante el desarrollo de estas competencias como parte de su aprendizaje. Esto lo puse porque considero muy importante que desde los modelos de enseñanza y de aprendizaje que vamos a trabajar, se tiene como un precepto muy importante el hecho de que el camino de aprendizaje que hace cada persona es totalmente individual. O sea, nosotros no podemos predecir cuál va a ser la secuencia de procesos mentales que va a desarrollar una persona para aprender un contenido en particular. Si bien sabemos líneas generales, si bien sabemos cuáles son, por ejemplo, las concepciones alternativas más comunes en un cierto tema, en un cierto tópico disciplinar, lo que va a hacer la mente de un estudiante, de una persona en particular, no lo podemos predecir y es tan único como la persona en sí misma, ¿no? O sea, como decían algunos teóricos, el cableado de ese cerebro es único y está dado por su historia, ¿no? Su devenir, todo lo que ha tenido que aprender, todo lo que ha tenido que resolver en su vida ha determinado la forma en la que piensa y es bastante una caja negra para nosotros. Entonces, dirigir procesos de aprendizaje demasiado específicamente puede resultar incluso contradictorio, puede resultar ineficiente para poder llegar a lograr cierto tipo de desarrollo conceptual, ¿no? A veces, según estas teorías constructivistas, ¿verdad? Y en particular la enseñanza para la comprensión, abrir la cancha, dejar al estudiante un poco más libre, dejarlo resolver problemas, dejarlo encontrar soluciones alternativas, todo lo que es el pensamiento transversal, ¿verdad? Estaría ayudando a ese proceso de aprendizaje, lo estaría haciendo mucho más rico, mucho más productivo. ¿Ah? Y entonces, en ese marco, hay una serie de recursos didácticos que como que son deseables, ¿no? Por ejemplo, estudiar casos de actualidad con alto impacto social, como disparador de situaciones, problemas y de preguntas de investigación. En particular, esto está referido a un tema que yo les voy a mostrar, que es sistemas materiales. Plataforma CREA como estrategia central para la integración de tecnologías digitales y trabajo colaborativo. Aquí sí ya tomo partido por un recurso tecnológico en particular, y en particular hablo de la plataforma CREA porque es la plataforma educativa que el Estado uruguayo paga para que todos nosotros tengamos acceso. Esto que para nosotros es muy cotidiano, es de todos los días, entrar, loguearse en el plan Ceibal, o en el profesorado semipresencial, o en un instituto magisterial, e ingresar a una plataforma educativa, ahora resulta cotidiano, pero hace 15 o 20 años atrás no existía. De hecho, si un profesor quería trabajar con una plataforma, tenía que contratar espacio en un servidor e instalarse una plataforma, o conseguir algún tipo de recurso web que le permitiera hacer esto, ¿no? Una página web que le permitiera hacer esto. Con un montón de problemas en la estabilidad, en que todo eso que uno subía no sabía si mañana iba a estar allí, etcétera, ¿verdad? Por eso, la plataforma CREA como estrategia central para la integración de las tecnologías. O sea, es como el eje estructurador a partir del cual nosotros luego vamos a ir a buscar otros recursos, tanto en la red como en las apps de los celulares, o en otros lugares en donde podamos generar esa interacción con el estudiante y generar la interacción entre los estudiantes. Y por supuesto que cuando hablo de interacción entre estudiantes y con los estudiantes, estoy hablando una interacción también con el mundo real, ¿no? Con los problemas del mundo real,
con la química real, la que está en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, una forma de hacer eso, para acercarnos a esa química, es el uso de simuladores interactivos en línea, ¿no? Tienen un rol fundamental en varios aspectos, pero uno en los cuales resultan particularmente constructivos, particularmente útiles, es en la construcción de modelos sobre la estructura de la materia y en las 3 dimensiones de representación que ello implica, ¿no? La interpretación corpuscular, todo lo que es a nivel nanoscópico, átomos, moléculas, ¿verdad? La parte simbólica, todo lo que es la escritura de eso en términos de fórmulas químicas, ecuaciones químicas, para representar procesos químicos, ¿verdad? Y eso es lo que implica para llevarlo luego a lo macroscópico, ¿no? Lo que se ve. En ese sentido, se ha visto como un desarrollo conceptual que vaya desde lo nanoscópico hacia lo simbólico y luego hacia lo macroscópico resulta más constructivo. Incluso si ustedes se fijan en los libros de química, van a ver que cada vez más la parte simbólica y la parte nanoscópica está más presente. Hay más imágenes, hay más ejemplos, incluso hay ejercicios propuestos al final de los capítulos que trabajan desde lo nanoscópico hacia lo macroscópico, cuando lo tradicional siempre fue trabajar desde lo macroscópico hacia lo simbólico y rara vez llegar a lo nanoscópico, ¿no? Bueno, ese simplemente como un pequeño comentario, ¿no? Yo acá también propongo bases de orientación y la V de Gowing como diagramas heurísticos para trabajar procesos de investigación. ¿Ah? Cuando uno hace indagación con los estudiantes, el problema muchas veces está en cómo pasar de la pregunta de investigación, del problema de investigación, a un diseño experimental que permita avanzar, que permita indagar realmente a nivel práctico, ¿no? A nivel experimental. Y eso yo lo he logrado saltar, lo he logrado sortear utilizando estos 2 diagramas heurísticos sobre los que no voy a entrar en profundidad, pero que están en los libros de mapas conceptuales, ¿verdad? Y de Gowing, Novak, no me salía el autor, Novak y Gowing, que los presentan como herramientas que permiten justamente saltar esa brecha. ¿Ah? Luego de que el diseño experimental está armado, luego de que se pensaron los vínculos entre las preguntas de investigación y la teoría, se puede comenzar a avanzar, se puede empezar a experimentar, se puede empezar a trabajar los datos y a producir, por ejemplo, formatos propios de las disciplinas, formatos propios de la ciencia, como pueden ser informes de investigación, papers, tablas de datos, gráficos, etc., ¿no? Bueno, otra cosa que resulta útil en estas secuencias de aprendizaje virtuales es intercalar, ¿no? Como yo le pongo aquí, interludios experimentales con desarrollos teóricos. O sea, la investigación, a veces el problema de investigación resulta inabarcable para los estudiantes, resulta demasiado complejo para comprenderlo de una, para hacer un diseño experimental abarcativo de ese problema, y muchas veces conviene en ese proceso de ir indagando qué es lo que hay escrito sobre el tema, de ir empezando a armar justamente estos diagramas heurísticos, hacer pequeñas indagaciones, pequeñas investigaciones experimentales, o incluso proponer ciertas prácticas que acercan al problema, que dan una pauta del problema, ¿no? Pequeñas situaciones problemáticas, ¿no? Que de alguna manera van constituyendo el todo, van sumando hacia el todo del gran problema de investigación. Porque muchas veces los proyectos de investigación o de indagación, sobre todo con estudiantes de liceo o de los primeros años a nivel terciario, fracasan porque ellos se encuentran perdidos, les resulta muy grande el problema, muy inabarcable, con demasiadas derivaciones, ¿verdad?
Bien, y bueno, y ahí están las herramientas que ya estuvimos conversando. Metodológicamente, yo ya les fui adelantando algo. La idea de hoy, lo que les pensaba presentar hoy, darles algunos ejemplos y mostrarles en las plataformas, son estrategias de enseñanza para la comprensión, en particular basadas en proyectos de investigación colaborativa, donde se sigue el ciclo de indagación, alimentado por preguntas y problemas, que muchas veces surgen de estudios de casos. El planteo de un problema en particular que se resuelve experimentando en entornos sintéticos de aprendizaje, en simulaciones interactivas en línea, y fichas de trabajo propuestas desde el profesor, ¿verdad? Que se resuelven trabajando en documentos colaborativos. Luego se negocia la forma de presentación de los productos o se establece directamente la forma de presentación de ese producto que los estudiantes hacen. Modalidad, bueno, ahí está, en B-Learning, ya lo dijimos, en plataforma CREA, ¿verdad? Y una cosa muy importante al momento de plantear un trabajo de este tipo es que ellos tengan bien presentes cuáles son las pautas de evaluación. Las pautas de evaluación sirven también como orientadoras del proceso de producción. ¿Ah? Por eso ahí pongo el tema de la elaboración compartida de los instrumentos de evaluación, como por ejemplo las matrices de evaluación, ¿no? Las rúbricas, las famosas rúbricas, la autoevaluación por formularios en línea, ahí yo utilizo mucho el Google Formularios, la coevaluación entre pares, ¿verdad? Bien, tenía el acercamiento y no lo utilicé, disculpen. Muy bien. En este marco teórico, la evaluación que se ajusta a la enseñanza para la comprensión es la evaluación auténtica o evaluación formativa, ¿verdad? Que yo siempre digo que la evaluación formativa, por lo que se caracteriza, es por un profundo proceso de retroalimentación y acompañamiento de los estudiantes. ¿Ah? Bueno, algo dicho hasta el cansancio, ¿no? Importa el proceso y no el producto final, pero por lo general, cuando uno pone atención al proceso y genera este ciclo de evaluación que está allí abajo, el producto final siempre es de excelente calidad porque se ha ido perfeccionando por sucesivas aproximaciones con los estudiantes, apoyos, consejos, ¿verdad? Que uno le va dando, preguntas que le va haciendo en el proceso que los ayudan a pensar, y de esa manera, al final de todo, se obtiene un proceso de alta calidad. Bien, evaluación centrada en el grado de evolución de los procesos de aprendizaje, es lo que estaba recién diciéndoles, una evaluación hecha en base a problemas y preguntas, en contextos reales. Muy importante en el ciclo de evaluación es ir diagnosticando, ¿no? O sea, ir viendo hasta dónde llegaron los estudiantes para poder generar instancias de retroalimentación o de asesoramiento que acompañen su proceso. ¿Ah? Bueno, algo muy importante para lo que es la enseñanza para la comprensión. La enseñanza para la comprensión se evalúa en base a evidencias y a desempeños. De hecho, algunos autores afirman que la comprensión es el desempeño, cosa que resulta a veces difícil de comprender. Pero vamos a ver que muchos de los autores en los que se basa la enseñanza para la comprensión, o sea, los autores que iniciaron todo este movimiento, son gente que estaba dedicada a la enseñanza del arte. Y en el arte no hay mejor forma de evaluar lo que el estudiante aprendió que viendo cómo hace, cómo resuelve. Por ejemplo, a un pintor, a alguien que estudia artes plásticas, por ejemplo, la mejor manera de saber si aprendió una técnica es verlo desarrollar esa técnica, es verlo pintar un cuadro, por decir algo, o si es un bailarín, es verlo bailar, ¿no? Por eso ahí está el tema de que la comprensión y el desempeño van de la mano. Bueno, ya les había dicho la elaboración de herramientas de forma compartida con los estudiantes, de herramientas de evaluación, ¿verdad? Yo, una de las tareas que normalmente hago en todos los proyectos, y a principio de año, cuando empiezo con los primeros foros, es proponer una rúbrica de evaluación para el foro y dejarla abierta para que ellos
propongan dimensiones de análisis de esa rúbrica, o critiquen las que ya están propuestas por parte del profesor, que digan, bueno, a mí me parece que tal dimensión no corresponde, o que habría que formularla de otra manera. Si bien muchas veces para ellos resulta un poco agobiante abordar eso, participan, en mayor o menor medida, y eso los involucra mucho más en las tareas, porque de alguna manera ellos mismos han definido la herramienta con la que luego se los va a evaluar, evidentemente, ¿verdad? Pero sobre todo porque al tener claras las dimensiones de evaluación y los indicadores de logro, lo que tienen que hacer para lograr tal o cual rendimiento, eso los guía en el proceso de producción de lo que se les haya propuesto, ¿verdad? Ya sea producto o una investigación o lo que sea, ¿verdad? Bien, entonces, yo les había dicho en algún momento la clase virtual como eje estructurador de la secuencia de aprendizaje, ¿no? La clase virtual. Y cuando acá, cuando se habla de clase virtual, normalmente muchos de ustedes seguramente en este momento están pensando en la videoconferencia. ¿Ah? La videoconferencia como clase virtual. Bueno, les voy diciendo que la videoconferencia no es una clase virtual, es una clase presencial. Los alumnos están presentes, ustedes están presentes, es una instancia sincrónica, o sea, es una instancia que se da en tiempo real, donde ellos y ustedes están ahí en ese momento, y cuando ustedes se van se termina la clase. Por lo tanto, es una forma de presencialidad. Es una forma de presencialidad a distancia, pero es presencialidad. Mientras que la clase virtual no es una videoconferencia, es básicamente en la plataforma CREA una página web, o sea, un hipertexto que guía al estudiante en una secuencia de aprendizaje. ¿Ah? Y es una instancia de trabajo asincrónica y virtual, ¿no? Sucede en el hiperespacio. Y asincrónica porque ellos pueden entrar en cualquier momento y ustedes no necesariamente tienen que estar presentes en ese momento. De hecho, esto es considerado así por el profesorado semipresencial, por ejemplo, que permite, bueno, en este contexto de pandemia, pero ya se permitía previamente, que algunos de los encuentros presenciales se hagan por videoconferencia. ¿Ah? Bien, por eso ahí les pongo, no es una videoconferencia. Y entonces, aquí, por ejemplo, les muestro una de mis semanas de trabajo. Yo divido el trabajo de los estudiantes en secuencias semanales, que tienen su nombre, su fecha, en donde hay una página web escrita, en este caso es esta que se llama El vínculo entre la concepción cuántica de la energía de los electrones en el átomo y los espectros, donde yo les voy a generar toda una secuencia en donde voy desarrollando el tema de manera somera, ¿no? O sea, lo voy haciendo a grandes títulos y explicando conceptos, algunos conceptos particularmente áridos de abordar, y continuamente voy referenciando en ese hilo conductor páginas web externas, materiales, imágenes en repositorios de imágenes, alguna visualización de un video, el uso de los simuladores, y al final de toda esa secuencia viene la propuesta de trabajo, lo que tienen que hacer luego de recorrer y visualizar esa clase virtual. Entonces, ahí tenemos una parte importante de la secuencia, que es la clase virtual. Esto es porque es muy común que las plataformas virtuales se utilicen como repositorios o que se utilicen simplemente como grandes bibliotecas, ¿no? En donde se suben materiales, se suben un montón de PDFs, algunos de ellos son textos, otros son propuestas y muchos de ellos son fichas de trabajo, pero nunca hay una explicación, o muy pocas veces, ¿verdad? Hay una explicación de cómo ir hilvanando los materiales que se proponen. Y entonces queda un poco librado al estudiante la secuencia en la que va a leer eso, la secuencia en la que va a visualizar,
Y muchas veces no entiende ni siquiera qué es lo que se pretende que haga. Entonces, la clase virtual como eje estructurador de una secuencia de aprendizaje. Yo le llamo secuencia de aprendizaje a todo esto, ¿verdad? Porque todo está vinculado. Acá ustedes ven entonces la clase virtual. En la clase virtual se va a utilizar esta ficha de trabajo, y siempre hay un espacio para que ellos presenten sus dudas, intercambien, produzcan conocimiento. El foro en ese sentido es el espacio de producción de conocimiento que tiene la plataforma virtual, el lugar de encuentro donde ellos intercambian. No es el único, vamos a ver que hay otros espacios de producción de conocimiento, pero el foro es el lugar privilegiado para el intercambio. Bien, entonces, eso que les acabo de mostrar sería una secuencia de aprendizaje. Vamos a ver un poco mejor cómo hacer que esta secuencia de aprendizaje sea desde la perspectiva de la enseñanza para la comprensión. O sea, tiene que cumplir con ciertas características. Y por eso, el tema de cómo secuenciar todos estos contenidos, cómo secuenciar el proceso que hace el estudiante, ¿verdad? Que de alguna manera eso va a estar en la clase virtual. Y para eso les puse una frase allí para recordar, desde la perspectiva de la enseñanza para la comprensión, el aprendizaje es un proceso complejo en el que cada sujeto resignifica la realidad a partir de una reconstrucción propia y singular, que es con lo que arranqué esta charla, ¿no? Pensando en el aprendizaje como un proceso individual. Pero dentro de respetar eso, de respetar que el aprendizaje es un proceso individual, nosotros podemos sugerir caminos, podemos sugerir un hilo conductor, una secuencia, ¿no? ¿Y cómo sería esa secuencia? Esto no es taxativo, no es la única forma de hacerlo, es una de las posibles propuestas de secuencia, pero que todas tienen como eje estructurador el diseño de la clase virtual. Hacer ese hilo conductor es lo primero que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Escribir una secuencia de aprendizaje en una clase virtual, vinculando todos los materiales y todos los recursos que van a estar allí adentro de la secuencia. Luego, dar tiempo para la lectura, para la visualización de los videos, en el caso de que haya, el recorrido web, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido hay que tener cuidados porque no podemos tapar de contenidos a los estudiantes. Es muy seductor en la plataforma poner materiales que nos parecen sumamente interesantes, que nos parecen muy didácticos, subir imágenes, encontramos videos que están buenísimos, ¿verdad? Y se los proponemos a los estudiantes, pero si uno se pone a ver la carga que le está presentando al estudiante, resultan en horas y horas de lectura y visualización. Y muchas veces los estudiantes no pueden abarcar eso porque el resto de los profesores también le están pidiendo un montón de cosas, ¿verdad? Entonces hay que hacer como una dieta con el tema de la plataforma en ir continuamente limitándose, porque nosotros, no sé si les pasará a todos, pero a mí me pasa, los profesores tenemos la tendencia de que siempre queremos aportar algo más, un material que amplíe un poco más, que explique un poco mejor lo que queremos que ellos comprendan, y cuando queremos acordar, les estamos haciendo leer medio libro por semana, y es un disparate, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que más o menos los estándares internacionales proponen es que nunca se superen las 20 carillas, las 20 páginas de lectura en una semana, y que nunca se pongan videos que tengan una extensión de 10 minutos. Porque más o menos la atención del estudiante por 10 minutos se mantiene en un entorno virtual, ¿verdad? En una pantalla, pero luego decae. Así que intercalar videos de no más de 10 minutos y por supuesto no muchos videos, ¿no? Bien, así que dar tiempo para que el estudiante recorra todo eso. Por supuesto que siempre tiene que haber, como yo les dije recién, un espacio de consulta e intercambio, que es el lugar en donde nosotros vamos a poder evacuar las dudas de los estudiantes
y donde ellos van a poder intercambiar. Intercambiar dudas fundamentales, por lo general, rara vez intercambian ya de primera en el foro aspectos disciplinares, aunque también sucede, ¿no? Por lo general, el intercambio de los aspectos disciplinares se va a dar en el lugar donde se esté construyendo el producto. Y ahora después vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ah? Evidentemente, el foro es el ámbito de construcción social del conocimiento. ¿Ah? Desde una perspectiva de enseñanza para la comprensión, eso no puede faltar. Luego yo propongo, en algunos casos, una ficha de trabajo. Una ficha de trabajo con una propuesta de actividad que por lo general es en base a un problema de actualidad, un problema central para la disciplina, y ahora vamos a ver que los tópicos generativos deben ser eso, una pregunta de investigación o un proyecto, ¿verdad? Recordemos que todo esto lo que busca es darle cancha al estudiante, abrirle la cancha, abrirle un espacio grande para que él tenga margen de maniobra y pueda llevar su proceso de aprendizaje por el lugar donde él considere que necesita, que vaya explorando lo que él considera que le falta. Por supuesto que acompañado por nosotros, con la lectura de los materiales y intercambiando con los compañeros, ¿verdad? Bien, dentro de esa ficha siempre conviene que haya instancias de simulación de fenómenos físicos y químicos, ¿ah? Como una instancia de profundización y problematización experimental. ¿Ah? Esto tampoco tiene por qué estar siempre, puede ser sustituido por otras situaciones, ¿verdad? Por otras propuestas pedagógicas, pero es muy recomendable que ellos tengan espacios de interacción con simulaciones, como pueden ser un set muy importante de simulaciones que tiene el PET, el Instituto de Física de la Universidad de Colorado, por ejemplo, EducaPlus, también tiene una serie de simulaciones, hay otras páginas web que lo permiten, incluso hay algunas actividades que venían en las ceibalitas, en las computadoras del plan Ceibal, que permitían simular situaciones, como por ejemplo la formación de una solución desde el punto de vista nanoscópico, desde el punto de vista corpuscular, ¿no? Y bueno, esas instancias son muy productivas y muy ricas, se puede sacar mucho de allí para la construcción de la solución al problema que les estamos planteando. ¿Ah? Bueno, después de haber pasado por esas instancias problematizadoras y de complejización de la propuesta, ¿no? De generar ese desequilibrio cognitivo en el estudiante, viene la parte en donde vamos a entrar a resolver todo eso, vamos a entrar a darle un cierre a todo eso. ¿Ah? Y para eso yo propongo herramientas web para la construcción colaborativa, ¿ah? De un producto. Y en ese sentido yo les nombré varias hoy al principio. Está los documentos del Google Drive, que se puede trabajar de forma colaborativa, la edición compartida de videos, también en la suite de Google, la elaboración de un muro, como por ejemplo un Padlet, ¿no? O un afiche, como en Glogster. Todos son instrumentos que me permiten armar un producto que va a ser de alguna manera la presentación de las conclusiones a las que fueron llegando colaborativamente entre todos. Lo van a poder armar, colaborativamente. ¿Ah? O, por ejemplo, mapas conceptuales colaborativos, como el de MindMeister, ¿no? Que permite que se pueda ir construyendo un mapa entre todos. Pero aparte, estas herramientas también nos dan la posibilidad de hacer un seguimiento, un traqueo de qué hizo cada estudiante, ¿verdad? ¿Qué participación tuvo cada estudiante como para hacer un estudio más pormenorizado de el aporte y el proceso que fue haciendo cada uno de ellos? Y por último, lo que en algunas instancias se hace, o en particular he visto que hacen los profesores, es acordar un mecanismo de entrega de ese producto. A veces, esto sería lo ideal, por decirlo de alguna manera, a veces simplemente se establece que el producto se entrega en tal formato y en tal lugar. Pero a ellos también los
los estimula mucho poder decidir cuál va a ser el mecanismo de la entrega, incluso hasta el formato de la entrega. Liberar eso, a veces que a nosotros nos da un poco de miedo porque nos parece que no estamos teniendo control del proceso, muchas veces nos sorprende por el tipo de salidas, por el tipo de resolución que ellos le dan y la calidad de los productos que logran. Así que, normalmente, y dentro de la perspectiva de la enseñanza para la comprensión, sería como un ideal, ¿no? Bien, voy a hablar un poquito más de la enseñanza para la comprensión, ¿no? Porque la hemos nombrado, pero vamos a ver en qué consiste, o sea, cuáles son aquellos puntos fuertes que tenemos que tener bien claros cuando queremos diseñar secuencias comprensivas, ¿no? Y para eso, como decía hoy Manuel, tenemos que recordar todo lo que fue el proyecto Cero de Harvard, que arranca por allá por el 60. Esta historia la hemos visto todos, la hemos estudiado todos, luego de el lanzamiento del Sputnik en Norteamérica, en Estados Unidos, debí decir, hay toda una reevaluación del sistema educativo americano y proponen una serie de cambios, y ahí viene lo que se llama la tecnología educativa, que no es la tecnología educativa que tenemos hoy en día, ¿no? Es aquella tecnología educativa. Esa forma de trabajar la educación en Estados Unidos rápidamente encuentra voces disonantes, encuentra gente que la comienza a criticar. Y el proyecto Cero de Harvard surge como una respuesta a las líneas más conductistas de la educación, ¿no? Más skinnerianas. Y viene como una respuesta también al hecho de que se estaba viendo que los resultados no eran buenos, ¿no? Aquello de que los mejores estudiantes a nivel terciario, los que lograban las mejores calificaciones y los mejores desempeños, entre comillas, luego en la vida cotidiana y en su vida profesional no eran ni cerca tan exitosos como en la escuela. O sea, que lo que hacían en la universidad, que los hacía exitosos allí, no les servía para ser exitosos en su vida. Y cuidado con el concepto de éxito, ¿no? Yo aquí no estoy tomando una postura sobre eso, digo exitoso en el sentido de lograr sus objetivos, ¿no? Y entonces allí surge un proyecto en Harvard, en particular en la Escuela de Graduados en Educación, que toma las bases de los trabajos de John Dewey y de Jean Piaget. De hecho, Dewey es maravilloso, porque si uno lee a Dewey, encuentra el germen de todo esto que estamos hablando como teorías súper desarrolladas de la educación en el pleno siglo XXI. Dewey fue un adelantado en ese sentido. Hay que leer a Dewey porque es maravilloso. Y fíjense que los que toman a John Dewey y Jean Piaget son Brunner, Miller o Goodman, perdón. También estaba allí Noam Chomsky en un principio dentro de ese grupo de trabajo. Son todos nombres que también son enormes desde el punto de vista de la historia de las teorías de la educación en general, aunque algunos son psicólogos, otros son filósofos. ¿Ah? Y luego viene una segunda etapa en donde aparecen nombres que también para nosotros son muy conocidos, ¿no? Como Perkins, como Hellman, como Garner, Ellen Wiener, Verónica Boix, Sari Tishman. Ahí hay un montón de otros autores. Yo en realidad seleccioné algunos de los que estaban en el proyecto. En ese sentido, en la bibliografía les pongo un artículo que escribe el propio Garner, donde hace toda una historia del Proyecto Cero, desde sus inicios, en qué se basaron, quiénes eran las personas que estaban en las diferentes etapas del proyecto, porque los nombres fueron cambiando, algunos de ellos se van a trabajar en otras cosas, etc., ¿no? Garner es uno de los que más se queda, Garner y Perkins son de los que más se quedan, pero muchos de ellos cambian luego. Goodman, por ejemplo, era el que enseñaba arte, y muchas de las ideas de Goodman, en un principio, van a estar reflejadas en estas frases que ahora vamos a estar viendo, ¿verdad? Y ahí viene el tema del constructivismo, ¿no?
o sea, la enseñanza para la comprensión, perdón, está enmarcada en el constructivismo, ¿no? ¿Qué es el constructivismo? Bueno, podemos estar hablando días sobre el constructivismo, pero hay algunas frases, por ejemplo, de Astolfi, que me parecen muy ilustrativas, ¿no? Dice aquí, se comprende que en un proyecto constructivista de enseñanza, el saber no puede imponerse dogmáticamente, ni siquiera mediante unas prácticas de pseudodiálogo pedagógico. El papel del maestro consiste más bien en inducir a los alumnos a que asuman intelectualmente un problema, a fin de que se hagan cargo de los medios conceptuales para su resolución, ¿no? Y bueno, algo ya un poco más clásico, el alumno construye su saber a partir de una investigación de lo real, que comprende también el saber constituido en sus diferentes formas, ¿no? Magistral, documentado, etc. Se apropia de manera no lineal por diferenciaciones, generalizaciones, rupturas. Esta apropiación del saber se apoya en unas construcciones muy individualizadas, de vuelta volvemos a ese tema de la individualidad del proceso, pero también en las situaciones de clase colectivas en las que aparecen conflictos cognitivos adecuados para hacer progresar la construcción de los conocimientos. ¿Ah? Simplemente recordar un poco el constructivismo, pero ver que permanentemente están esos conceptos, ¿no? De que el proceso de aprendizaje es individual, que hay que abrir la cancha, que hay que generar espacios, que hay que empujar a los alumnos a que se hagan cargo de su propio proceso de aprendizaje. ¿Ah? Entonces, en ese marco, enseñanza para la comprensión significa, dice, la posibilidad de resolver situaciones nuevas, crear productos, reorganizar nuevas informaciones con el saber. Significa un conocimiento disponible y fértil. ¿Ah? Bien, y acá hay un par de definiciones de dos de los padres modernos de la teoría para la comprensión, que son Gardner y Perkins. Seguramente muchos de ustedes ya lo leyeron. ¿Ah? Que ahora vamos a ir a ellos, ¿no? Para generar una secuencia de aprendizaje comprensiva, lo importante es aquel precepto de menos es más, ¿no? Si queremos abarcar por extensión, seguramente vamos a perder riqueza en comprensión. Por eso, el propio Gardner, en un artículo que se llama Introducción a la enseñanza para la comprensión, lo dice que lo peor que puede hacer un profesor es intentar cubrir todo un programa. Lo que hay que hacer, como dice acá, es seleccionar con criterio epistémico y didáctico contenidos estructurantes de la disciplina, ¿ah? Que luego vamos a ver que van a ser los famosos tópicos generativos, ¿no? Y trabajarlos de forma profunda. Profunda y comprensiva se trabajan como sinónimos muchas veces, ¿no? Y aquí viene lo que yo les decía, para hacer eso se escoge un número limitado, pero potente, de situaciones en las que el estudiante puede interactuar con el conocimiento, indagar, experimentar, contrastar, debatir, etc., ¿no? Y nosotros lo que tenemos que buscar en las plataformas virtuales es que esos espacios para indagar, experimentar, contrastar, debatir, estén siempre presentes. Por eso yo estoy hablando mucho de los foros, estoy hablando mucho de fichas de trabajo, estoy hablando de espacios de construcción colaborativa de conocimiento, ¿no? Bien, y por último habla de la resolución de problemas. Esto es una síntesis que yo hice para mi tesis, por lo tanto hay un montón de autores ahí que resumen, que hablan todos de lo mismo, ¿no? Acá hay una cita textual de Gardner, que dice que cuando una persona comprende algo, un concepto, una técnica, una teoría o un ámbito de conocimiento, lo puede aplicar de forma apropiada en una nueva situación. Y a esto se le llama el criterio de transferencia, ¿no? O sea, cuando uno aprendió algo de forma comprensiva, de forma profunda, lo puede aplicar para resolver un problema en un ámbito diferente al cual lo aprendió. Ese desempeño, esa capacidad de hacer transferencia, es una prueba de fuego de la comprensión. ¿Ah? Por eso yo les decía hoy que la comprensión incluso se considera un desempeño, propiamente dicho. Y ahí dice, algo que todos sabemos, ya, aunque alguien con buena memoria bien puede comprender un tema, es posible que solo recuerde la información y no tenga ni la menor idea de cómo emplearla adecuadamente en circunstancias poco familiares. ¿Ah? Perkins
que tiene un enfoque un poquito distinto al de Gardner, pero está en la misma línea, dice aquí que se entiende la comprensión por medio de como un desempeño flexible, ¿verdad? Como un criterio de desempeño flexible. La comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe. Es más o menos lo mismo que dice Gardner, con el criterio de transferencia. Por contraste, cuando un estudiante no puede ir más allá de la memorización y el pensamiento y la acción rutinaria, esto indica falta de comprensión. Perdón que me corto porque al mismo tiempo que voy leyendo voy pensando qué decirles y eso me juega en contra. Este modelo didáctico implica. Esto es un resumen que hacen Fiore y Leimonier en su libro Didáctica Práctica, ¿no? ¿Qué implicaría un modelo didáctico de enseñanza para la comprensión? ¿Qué tiene que estar sí o sí? Y esto yo quiero que ustedes lo vayan pensando en términos de espacio en esa secuencia de aprendizaje semipresencial, ¿no? Sería un lugar donde se ayude a los estudiantes a establecer conexiones entre metas y desempeños. La presencia de un docente guía que atienda el proceso y las dificultades de los estudiantes, bueno, registre preguntas, etcétera, etcétera, trabaje en grupos de discusión, pedir razones de las respuestas y pruebas que las respalden, solicitar predicción sobre los fenómenos de estudio, ¿verdad? O sea, eso es como también muy de la comprensión. ¿Me das esta respuesta? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus elementos, tus argumentos para apoyar esta respuesta? ¿No? Que explicite el proceso de reflexión que tuvo. Otra importante cuestión en temas de comprensión es la predicción de los fenómenos. De predicción de fenómenos en todo sentido. Luego que comprendo algo, predecir qué pasa si cambio esto, qué pasa en esta otra situación, ¿verdad? Y ahí está todo el tema del control de variables, de manejar varias variables simultáneamente, etcétera, que está asociado también a la madurez cognitiva, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con esto. Pero la predicción, luego de que uno comprendió un fenómeno, es una forma de transferencia. Es lo que decía hoy Gardner con el tema de aplicarlo en otro entorno. Solicitar reflexiones orales y escritas, sigue más o menos en la misma línea. Comunicar los criterios de evaluación, lo que decíamos hoy, sobre las matrices, por ejemplo, pero no solo es válido para las matrices, brindar oportunidades para que los estudiantes se autoevalúen y evalúen el trabajo de sus compañeros, ¿no? La coevaluación también. Bien. Fundamentación desde el punto de vista didáctico. San Martí nos dice esto: el alumno construye su saber a partir de una investigación de lo real. Se apropia de manera no lineal por diferenciaciones, generalizaciones y rupturas. Ahí estábamos con lo de Astolfi, ¿verdad? Para que vean que siguen la misma línea. Asistimos a la emergencia de una ciencia que ya no se limita a situaciones simplificadas, más no sin ante la complejidad del mundo real. Este es el paradigma de la complejidad, ¿no? Por aquello de que el reduccionismo científico a veces se queda corto para explicar todo lo que son propiedades emergentes de los sistemas complejos, ¿no? La ciencia cada vez más se está acercando a eso, y la didáctica vista como ciencia de la enseñanza, como una ciencia, si bien esto está en debate, pero está bastante aceptado, ver a la didáctica como una ciencia, se posiciona en un paradigma de la complejidad. Y en el paradigma de la complejidad, el estudiante es un ser complejo, y el proceso de aprendizaje, si bien tiene ciertas regularidades, también tiene mucho de caótico. Y en ese sentido, el paradigma propone, como yo les decía, abrir la cancha. Bueno, ya hablamos un poco de la comprensión. Esto se repite un poco, lo quería reafirmar, sobre todo cuando una persona comprende algo, lo puede aplicar en forma apropiada en una nueva situación, ¿no? Lo que habíamos dicho. Bien, y entonces, en varias de estas instancias hemos estado hablando de seleccionar contenidos centrales,
de no abarcar, sino sintetizar, ¿no? Y eso está relacionado con lo que viene ahora, ¿no? El plan de trabajo. ¿Ah? Y el plan de trabajo que se alinea con esta visión, con este paradigma de enseñanza, es un plan de trabajo o una planificación en base a tópicos generativos. Y entonces tenemos que afinar un poquito más qué consideramos tópico generativo, ¿no? Y ahí hay una cita del propio Perkin que dice que una enseñanza centrada en la comprensión implica, en el momento de planificar la organización de los contenidos, la selección de temas centrales, y acá viene una clave muy importante, ricos en ramificaciones y derivaciones didácticas que posibiliten que los alumnos establezcan mayores procesos de relación e integración. Y esto, temas centrales de la disciplina, ricos en ramificaciones y derivaciones didácticas, son básicamente la definición que se le da a tópico generativo. Como dice Costamagna, a estos contenidos centrales le llamamos tópicos generativos. Entonces, bueno, no utilicé el acercamiento. Características de un tópico generativo. Como decía recién Garner y Perkin, son centrales para un dominio o una disciplina. ¿Ah? Son contenidos estructurantes. Capaz que alguna vez escucharon mencionarlos de esa manera, ¿verdad? Accesibles e interesantes para los estudiantes. Eso también tiene que ser seleccionado muy hábilmente. Por más que sean contenidos estructurantes de la disciplina, tenemos que buscar también la forma que les resulten interesantes. Y por lo tanto, en el momento de presentarlos estrechamente vinculados con intereses que ellos pueden tener, ¿verdad? No está de más que sean interesantes para el docente. Si son interesantes para el docente, evidentemente el docente también va a estar muy estimulado en el momento de trabajar con sus estudiantes y va a hacer propuestas mucho más emocionantes. ¿Ah? Ricos en conexiones, lo decía recién Perkins. ¿Ah? Y aquí yo saqué algunos ejemplos de tópicos generativos. Esto está en el libro Didáctica Práctica de Fiore y Lemonnier. Por ejemplo, son tópicos generativos la estructura de la materia, el cambio climático, la biodiversidad, y acá se complejiza un poco más, las bases epistemológicas de las metodologías científicas. Esto ya sería como un tópico generativo de un curso terciario, ¿no? Sobre todo de competencias científicas, de cultura científica, ¿verdad? ¿Qué hace la diferencia entre un tema y un tópico? Bueno, recién lo estuvimos viendo. Pero el tema, valga la redundancia, es que los tópicos generativos pueden tener muchas formas, y hay autores que los proponen como afirmaciones, y otros autores, como es el caso de Vasco, Vasco y colaboradores, ¿verdad?, que dicen que la mejor forma de presentar un tópico generativo es como una pregunta, ¿ah? Formularlo en términos de pregunta. ¿Ah? Dice, no estamos hablando de cualquier problema, sino de un problema que genera desequilibrio cognitivo, que produce un desajuste en los marcos teóricos que se muestran insuficientes para intentar interpretarlo y explicarlo. ¿Ah? Una pregunta de investigación, ¿verdad? Y que a su vez exige moverse en una zona de incertidumbre, desencadena cascadas de nuevos problemas. ¿Ah? Consideramos que los tópicos involucran preguntas que son capaces de explicitar rupturas paradigmáticas en algún campo del conocimiento ya establecido, o que en su momento hayan resultado preguntas que han desestructurado el campo, ¿verdad? En ese proceso de cómo se fue construyendo la ciencia, o sea, con una visión más epistemológica de la disciplina, ¿no? Entonces, ¿cómo estructuramos el plan? ¿No? Para tomar esos tópicos generativos, tener presente que en la enseñanza para la comprensión es el desempeño, tener presente que la evaluación tiene que ser formativa y que el estudiante tiene que estar involucrado. ¿Ah? Entonces, los planes secuenciales, los planes basados en objetivos o basados en contenidos, no se ajustan a toda esta teoría, ¿verdad? Entonces, Blight acá nos da una clave, una pista de cómo secuenciar esos planes, de cómo secuenciar esas planificaciones. Yo
por lo general tengo la tendencia a ponerle plan tentativo, justamente porque se reformula y porque es abierto, y ella dice que tienen que estar centrados en tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y una evaluación diagnóstica continua. Y esos serían como los 4 grandes grupos que debería tener toda planificación. Entonces yo les voy a sacar un poquito la presentación y les voy a mostrar una planificación en base a tópico generativo mía para una unidad que trabajo en primer año de magisterio. Este año no estoy trabajando en magisterio, solo estoy trabajando en profesorado, pero durante 7 u 8 años trabajé con esta unidad didáctica, que es justamente una unidad basada en la investigación de los sistemas materiales, que empieza con el análisis de casos, a partir de la cual los estudiantes seleccionan tópicos importantes para ellos y centrales de cada uno de los casos. Luego se hace todo un proceso en donde se utilizan las herramientas heurísticas de Novak y Gowin, ¿no? La V de Gowin y las bases de comprensión, para diseñar secuencias experimentales que luego se contrastan experimentalmente y con la teoría, ¿verdad? Y bueno, la planificación arranca con metas abarcadoras o hilos conductores. Ustedes van a ver ahí, no se las voy a leer una por una, pero ustedes van a ver ahí que hay de todo un poco, hay desde aspectos epistémicos, aspectos didácticos y aspectos disciplinares, que son las metas que yo me propuse al momento de planificar la unidad. Después se abren 2 columnas, tópicos generativos y metas de comprensión. Y en tópicos generativos van a ver que son todas preguntas, están planteadas en su forma de pregunta, y ahí aparecen, ¿verdad?, cuáles son los constituyentes fundamentales del universo, cómo podemos limpiar el ambiente cuando se contamina con un derrame de petróleo, por ejemplo, porque uno de los casos que se estudian es un derrame petrolero. Es posible diseñar un proceso para potabilizar agua de río contaminada. Nosotros acá estamos cerca del río Santa Lucía, por lo tanto el tema de la potabilización del agua y de la contaminación del curso de agua es muy relevante para la zona. Y así sigue, ¿verdad? Después tenemos metas de comprensión, ¿no? Se pretende que al finalizar el ciclo el estudiante comprenda. Y ahí viene todo lo que queremos que comprenda. La composición fundamental del universo, críticas y ventajas del reduccionismo, y ahí van a ver de vuelta que hay aspectos que son disciplinares y aspectos que son básicamente epistémicos o epistemológicos, y algunos aspectos didácticos, porque cuando trabajamos a nivel de formación docente, las competencias docentes también forman parte de nuestros objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Y acá esto sigue y sigue y sigue hasta que llegamos a desempeños de comprensión, que vendría siendo cómo me doy cuenta si el estudiante logró hacer ese proceso. Y bueno, y como dijimos hoy, en la enseñanza para la comprensión es un desempeño. Y entonces tengo que hacerme una lista de esos desempeños que me estarían marcando que el estudiante comprendió, ¿no? Por ejemplo, identifica problemas relevantes a partir de casos de estudios reales, formula preguntas de investigación acotadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y sigue. No se las voy a leer todas, igual yo puedo compartir este material sin ningún problema, porque ustedes van a ver que ya estamos cerca de la hora de finalización y quiero terminar con la presentación. Y bueno, y luego viene todo el tema de la evaluación formativa continua, ¿no? Ese ciclo de evaluación, ¿no? Y ahí se ponen como que los grandes objetivos de la evaluación, ¿no? Retroalimentación recursiva en 3 instancias, listas de cotejo, matrices de valoración, portafolio digital, autoevaluación a través de formularios Google Drive, coevaluación en feria de ciencia y coloquios a través de listas de chequeos, etc. Acá, esto lo que pasa es que está pensado como una unidad didáctica que se extiende
a lo largo del año. Como es una unidad de investigación, a medida que va pasando el año, se vuelve a esa dinámica de la investigación cada tanto, y esto se va intercalando con otras estrategias de enseñanza para otros temas, ¿no? Entonces tiene un periodo largo en el tiempo, en realidad arranca a principio de año y las últimas instancias son al final del año en, por ejemplo, las ferias de ciencia, una feria de ciencia interactiva que instrumentábamos en el Instituto de Formación Docente de Canelones, que se instrumenta todavía hasta el día de hoy en el Instituto de Formación Docente de Canelones, por los compañeros que allí quedaron, ¿no? Bien. Así que ahí vimos cómo estructuramos el plan, cómo planificamos secuencias didácticas en plataformas virtuales, porque todo esto es una interacción entre entornos virtuales donde se lleva a cabo todo el proceso de investigación, donde se comparten los materiales, donde se discuten los procedimientos, donde se diseñan experimentos, que se hace todo en plataforma, con instancias presenciales. Cuando teníamos la posibilidad de ir al laboratorio, había todo un correlato de esto que se hacía a nivel experimental en el laboratorio, ¿verdad? Pero ahora lo podemos sustituir perfectamente por laboratorios virtuales, por entornos de simulación sintética, ¿no? También en entornos virtuales, por tareas domiciliarias, por experimentación domiciliaria. Bien. Bien, esto simplemente agrega un poco más de lo que ya veníamos hablando, el tema de la evaluación, ¿no? Lo único que me importa tal vez de este texto, perdón, no sé qué pasó ahí. A ver. Evaluación, ahí la tenemos. Las funciones que están jerarquizadas en el enfoque son el diagnóstico y la retroalimentación, ¿verdad? Por ese ciclo, ¿no? A ver. Esto nos podía pasar, pero no queríamos que nos pasara. Bueno, se me puso rebelde. No sé si me siguen escuchando por ahí las compañeras. Sí, se escucha clarito. Bien. El tema es que la compu no me está respondiendo. A ver si podemos de alguna manera salir de acá. Bueno, la compu no me responde, disculpen. Deja de compartir pantalla y la... reinicialo aparte. Sí, estoy intentando eso, pero no me responde. No me responde nada acá. Qué lástima. A ver ahí. A ver si está volviendo la vida. Parece que sí. Bien. No voy a volver, si ustedes me lo permiten, no voy a volver a la presentación por ahora, por las dudas. Les voy a mostrar en plataforma algunas de esas secuencias didácticas. Algunas de esas secuencias didácticas que yo he diseñado para mis estudiantes. Para que ustedes vean básicamente cómo es esto en acción, cómo es que yo lo propongo. Cuidado que lo que les estoy diciendo no es la Biblia, ni es una receta, ni nada que se le parezca, es la síntesis que yo he logrado hacer de todo esto, luego de haber leído, de haber estudiado, de haber visto mucho gente que trabaja de esta manera, ¿verdad? Y también todo lo que yo le he aportado. Pero como vieron, hay un sustento teórico detrás de todo esto. Acá está una secuencia completa de aprendizaje en donde está la clase virtual, un espacio que es una tarea, pero ahora vamos a ver cómo es que se entrega esa tarea, y van a ver cómo dentro de la clase virtual
se les propone una secuencia. ¿Ah? Dentro de esa secuencia, yo arranco la clase en base a una serie de preguntas que de alguna manera son problematizadoras, ¿no? ¿Cuáles son los lugares más radiactivos del planeta? ¿Volar en avión aumenta la dosis de radiación que se recibe? Bueno, fumar somete a mayores dosis de radiación, etc. Y entonces empiezo a proponer, por ejemplo, la visualización de un video. Estos videos están muy interesantes porque este muchacho hace unos excelentes videos de ciencia, recorre todos los lugares del mundo que son icónicos por sus altos niveles de radiación. Va a Fukushima, va a Chernobyl, va a 3 Miles Island, etcétera, ¿no? Va a Hiroshima, a Nagasaki, y va midiendo los niveles de radiación y llega a unas conclusiones muy interesantes. Van a ver después, si miran estos videos, que llega a la conclusión de que un fumador recibe mucho más dosis de radiación por los componentes del tabaco, que tienen polonio, entre otras cosas, que una persona que vive en Hiroshima, por ejemplo. O este otro video en donde explica cómo fue la empresa Kodak, que a pesar de que el gobierno de Estados Unidos tenía en alto secreto las primeras explosiones nucleares, en particular la Trinity, en el desierto de Colorado, Kodak se da cuenta que algo está mal porque se le velaban las películas fotográficas, se le velaban pequeños puntitos, le aparecían en las películas fotográficas que ellos hacían para hacer radiografías, para hacer placas. Y entonces hicieron toda una investigación y se dieron cuenta que los niveles de radiación en la atmósfera habían subido enormemente, ¿no? Y bueno, ahí viene explicaciones de cómo resolver algunos problemas sobre datación radiométrica, y luego lo llevo a la simulación. Y entonces les propongo usar un simulador de esos que yo les decía hoy, los del PET, los del Instituto de Física de la Universidad de Colorado, que les permite ver el decaimiento beta del carbono 14, por ejemplo, y su relación con la vida media, la cantidad de nucleídos que van decayendo a lo largo del tiempo. También les permite cambiar a uranio-plomo e incluso les permite trabajar con un isótopo personalizado. Yo les voy mostrando y explicando para qué sirve cada pestaña del simulador. Esto no lo lleva el simulador, estos son capturas de pantalla del simulador. Ellos luego tienen que ir, ¿verdad? Luego se hace algo parecido, pero con un número enorme de átomos, y ahí se ve todo lo que es la ley de desintegración radiactiva, ¿verdad? O sea, la cantidad de núcleos iniciales y la cantidad de núcleos que van quedando nucleídos a tiempo T, ¿verdad? Luego, en función de la vida media y, bueno, la constante de desintegración nuclear. Luego aquí se lo muestra de una manera gráfica, ¿verdad? Vieron lo que yo les decía hoy, ¿no? Vinculando siempre lo nanoscópico, el nivel de representación corpuscular, con lo simbólico. En este caso, una gráfica, en otros casos, directamente ecuaciones químicas. Y luego tienen una pequeña pestaña de mediciones, ¿no? Y pueden medir a una roca o a un árbol, y tienen que elegir entre carbono 14 o uranio 238, y les dice el porcentaje de isótopo original que va quedando a medida que pasa el tiempo, y se los muestra gráficamente, ¿no? Todo esto es preparatorio para esto que se viene al final. Al final hay un juego que se llama juego de datación, en donde ellos pueden poner un sensor en diferentes fósiles, en un árbol vivo, en una calavera de un animal muerto, incluso hasta en la casa, en los materiales de la casa, y comparar el árbol muerto con el árbol vivo, o diferentes fósiles en diferentes estratos a diferentes profundidades, y de origen diferente, ¿verdad? Origen mineral o origen orgánico, y les da aquí el porcentaje de carbono 14 y de uranio que va quedando en la muestra.
Entonces la propuesta, ahí viene la parte de problematización, la propuesta es que ellos, luego de interaccionar con este simulador, elaboren un documento de forma colaborativa, haciendo una captura de la pantalla del simulador, y luego reproduciendo con la ley de desintegración radiactiva y la fórmula de vida media, el valor que les da el simulador, ¿no? Acá el simulador les está dando 2200 años, creo, y bueno, la idea es que ellos, a través de los cálculos, develen el mecanismo interno por el cual el simulador hace las cuentas que les da acá los resultados, que coincida este valor con estos datos. De esa manera, al mismo tiempo que simulan y experimentan, también vinculan con todo lo que es la teoría, ¿no? Y este es un caso, por ejemplo, en donde se los guía a través de una secuencia que termina en una simulación con una tarea, con un problema a resolver utilizando la simulación. Por ejemplo, este, ya les digo, es un caso de quinto año de liceo, ¿no? A ver si les puedo mostrar algunas de las tareas entregadas. Esto hace poquito que lo estuvimos trabajando, ¿no? Ahí ven unos documentos que son, porque yo todas las semanas, en ese vínculo entre lo virtual y lo presencial, todas las semanas hago con ellos una videoconferencia de 1 hora y media, o sea, de un módulo de clase, en donde se resignifica todo el trabajo, ¿no? Vemos los productos que entregaron, los analizamos, resolvemos los problemas planteados, luego de que ellos ya hicieron el intento, etcétera, ¿verdad? Incluso se les da la oportunidad de hacer una segunda entrega reformulando la entrega que hicieron, ¿no? Y entonces ustedes, por ejemplo, a ver si me deja ver, porque a veces se pone lento esto, la entrega del primer estudiante, de Rodrigo, no fue de los que les fue mejor, pero fue una buena entrega. Eso es algo que también es muy interesante de ver, cómo cuando uno genera este tipo de dinámicas, los resultados que obtiene, los productos que obtiene son de alta calidad. Yo supongo que esto también está relacionado con que el alumno está más acompañado durante el proceso. Y eso le permite comprender, justamente comprender el fenómeno. En este caso, la desintegración nuclear, ¿ven? Ahí él me puso, bueno, toda la deducción utilizando la ley de desintegración radiactiva, y le pedía, ahí está, yo le pedía también una captura de pantalla del simulador, ¿no? O sea que la medición que había hecho él, lo que le decía el simulador, y luego cómo lo explicaba, utilizando la teoría, ¿verdad? Y acá está la captura de pantalla de él, midió ahí un hueso, le dio 1463 años, un 83,7% de carbono 14, y luego él llegó a un valor similar, ¿verdad? Por todo el tema ahí decimal de las apreciaciones, a veces no es exactamente igual el mismo número, pero si se acerca, y el procedimiento está bien, está perfecto. Bueno, esa es una secuencia, por ejemplo, de quinto año, ¿no? Acá, otro tipo, ¿no? Ahí estábamos trabajando una de ellas que era el uso del simulador, planteo de un problema, la resolución de un problema, utilizando la simulación virtual. Acá, por ejemplo, los pasé a un grupo de Química General 1 del profesorado semipresencial, una secuencia también, una secuencia semanal, la semana del 10 de mayo, y se llama Soluciones Ideales, manos a la obra, ¿no? Y de vuelta está la presencia de la clase virtual, guiando en el proceso, pero acá van a ver que dice enlace directo a la tarea del Google Classroom, porque yo aquí utilizo la herramienta externa del Google Classroom y de los documentos Drive para hacer toda la preparación de la práctica. En este caso, lo que les pido, ahora vamos a ver, es una práctica hogareña. Yo lo que les pido es que hagan en la casa y en equipos una solución. Hacen una solución concentrada y a partir, por pesada directa, ¿verdad? Y a partir de la solución concentrada, hacen otra por dilución.
y entonces luego tienen que filmar un video que me lo entregan aquí en el video de la solución. Pero para hacer toda la discusión y todos los cálculos previos a filmar el video, yo los mando a una herramienta externa. Entonces, les voy a ir abriendo aquí la solución ideal. Solución ideal no, creación de soluciones ideales de concentración conocida. Y como ven, de vuelta viene toda la secuencia. Estamos hablando de unidades de concentración, pero al mismo tiempo les explico el procedimiento para ingresar al documento colaborativo. Les sugiero lecturas de el Atkins y del Petrucci. Les pongo un par de videos demostrativos, y entonces ellos tienen que ir a este enlace, ¿verdad? Son hipertextos todos, por lo general siempre la idea es que solo desde el texto puedan hacer todo lo que se les pide, y entonces les planteo un problema a resolver. ¿No? Se quiere preparar una solución de bicarbonato de sodio, bla, 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 20% masa, y luego preparar por dilución otra solución menos concentrada, bla, 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 todo eso, ¿no? Y les pido que expresen la concentración en gramos por litro, porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen. El tema es que esto así planteado es un problema que no tiene solución, porque la solubilidad del bicarbonato de sodio no permite la realización de una solución 20% masa-masa. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer los cálculos, se encuentran con una serie de paradojas. Y en esa discusión de cómo resuelven esa paradoja, la idea es que aprenden un montón sobre soluciones y unidades de concentración. Entonces, vamos a ver si les puedo mostrar la discusión que se da en el Google Drive, ¿verdad? Y para eso yo utilizo esta herramienta que se llama Classroom. Me va a pedir el usuario. Porque el Google Classroom es un LMS, es un entorno virtual de aprendizaje que me sirve enormemente para vincular los documentos en Drive con la plataforma. ¿Por qué? Porque todo lo que yo publico en el Google Classroom, todo documento colaborativo que publico en el Google Classroom, automáticamente queda compartido con toda la clase. No me voy a extender en esto, pero lo descubrí hace un tiempo. Si ustedes trabajan con documentos colaborativos de Google Drive, tienen que invitar uno por uno para que todos queden participados. Sin embargo, si utilizan como mediador al Google Classroom, ustedes cuando publican un documento como este, lo arman, lo publican dentro del Google Classroom como una tarea, todos los estudiantes matriculados automáticamente quedan compartidos. Y entonces compartir documentos es muy sencillo. ¿Ah? Y el trabajo se hace mucho más ágil y menos pesado que cuando uno tiene muchas horas de clase que atender, eso se valora mucho, ¿no? Y bueno, entonces, el documento lo que tiene es el título, dice el número de equipo, integrantes, ellos eligen un equipo de los 6 o 7 equipos que se les hacen, vienen aquí, lo primero que hacen es poner sus nombres y se ponen a trabajar, ¿verdad? Acá les doy la letra del ejercicio y un datito extra, la solubilidad en agua del bicarbonato a, no les digo la temperatura porque eso también luego va a ser motivo de debate y discusión. Y entonces ellos empiezan a hacer una propuesta de procedimiento experimental. ¿Ah? Y ahí todo lo que está escrito es escrito por ellos, ¿no? Van trabajando y a medida que ellos van trabajando, todavía no me saltan acá, porque me tendrían que saltar, no se ven. Aquí al lado tienen que estar, que todavía me las ha cargado el Google Drive, las devoluciones que se les van haciendo. ¿Ah? Se les va marcando el texto y se les va devolviendo. A ver, en otro equipo, si se ve mejor eso. Y bueno, y cada grupo allí va trabajando, se va enfrentando a los problemas, va planteando sus dudas, y yo voy dejando en esa evaluación continua, en ese proceso recursivo de ida y vuelta, les voy dejando comentarios, les voy dejando sugerencias, les voy marcando incoherencias que considero, ahí empezaron a aparecer, ¿ah? Y ellos, en función de eso,
van reformulando su tarea. De manera que después de un tiempo, la tarea está bien, está correcta. Por lo general, está muy bien, y han logrado, como yo les decía, un alto nivel de desempeño. Incluso les dejo sugerencias para que lean, para que visualicen como forma de ir resolviendo los problemas que van encontrando, ¿no? Por ejemplo, ¿están usando un dato de solubilidad diferente al que les doy? ¿O están refiriéndose a 100 mililitros de solución y no de agua? ¿No? Todas estas preguntas. Por lo general, las sugerencias son pocas, y la mayor parte de las veces se soluciona volviéndoles a hacer una pregunta, una técnica muy, muy antigua, ¿no? La mayéutica, ¿no? De no responderles, sino formularles una nueva pregunta que los haga pensar. Y bueno, luego de que se termina este proceso, un proceso que lleva por lo general varios días de la semana, 4 o 5 días de la semana, están en condiciones de generar un producto y entregarlo, ¿verdad? Y eso está por aquí, en la entrega del video de la solución, que por supuesto no les voy a hacer mirar un video, pero aquí está el video de la solución, entrega uno por equipo, y acá están las delegadas de cada equipo entregando su video. Por lo general son equipos de 5, los grupos de profesorado son grandes, y bueno, y aquí adentro vamos a encontrar el video de cada equipo, ¿ah? Al cual, por supuesto, se le va una devolución detallada de cada una de las cosas que encuentro allí adentro, ¿no? Bien, así que vimos el uso del simulador con un problema y la entrega de un producto. Vimos el planteo de una actividad hogareña, de un proyecto hogareño, en este caso un proyecto, un diseño experimental, para luego hacer una práctica en el hogar, la elaboración de un producto, el video de la solución, luego de haber discutido teóricamente cómo hacerla y de haber diseñado el experimento. Y ahora, si me lo permiten, brevemente y rápido, porque se está haciendo largo, les voy a mostrar aquí el uso de una emulación de leyes mágicas basada en una propuesta en donde lo que se les propone a ellos es esos clips con los que se enganchan las hojas de papel, simulando ser moléculas unidos de a dos, simulando ser moléculas diatómicas, con pares de clip de diferente tamaño. Y entonces se simula una reacción del tipo A2 más B2 para dar 2AB, en donde ellos tienen que verificar experimentalmente que se cumplen las leyes mágicas. Entonces ahí tienen que ir con una balanza, medir la masa de los clips en forma de moléculas diatómicas, entre comillas, y luego medir la masa de los clips unidos para formar el compuesto AB. Y luego ver que se cumplan todas las regularidades que dicen básicamente la ley de Proust y la ley de Dalton, ¿no? Esa es la idea. Y como siempre, hay una secuencia didáctica, ¿ah? Que tiene su nombre. En este caso me puse un poco poético, le puse los pilares de la química como ciencia moderna, las leyes mágicas o leyes ponderales, y empiezo hablando de todos los antecedentes y de un montón de conceptos, ¿verdad?, que están asociados, las leyes de conservación de la materia de Lavoisier, etcétera, ¿no? Y acá sigue, vienen videos, algunos videos, y viene un simulador. En este caso el simulador está incrustado en la página web, ¿no? Ellos, evidentemente, van a seguir esa clase, van a leer los materiales de referencia. Algunos de estos son simplemente, no son de lectura obligatoria, son simplemente de apoyo. Y por último, en simulando leyes mágicas, van a en producto, también es un video, donde ellos muestran la experiencia que hicieron y luego verifican que se cumplen las leyes mágicas. Y como conclusión, por lo general, comparando con lo que se observa a nivel experimental con la materia, se llega a el concepto
de átomo, ¿no? O sea, lo mismo que hizo Dalton, luego de que a partir de la evidencia experimental que se había acumulado en los últimos años, él llega a la conclusión de que para que se cumplan esas leyes, no puede haber otra que la materia está cuantizada formando partículas, ¿verdad? Porque esta parte es el lanzamiento de estructura de la materia, y luego vamos a todo lo que es teoría atómica, átomo, etc., ¿no? Y seguimos para adelante. A ver si les puedo terminar de mostrar eso que les estaba mostrando. No sé si tendremos suerte. A ver si me lo recarga. Para que les pueda mostrar la bibliografía, por lo menos, la parte final y la bibliografía. Pero básicamente esa es la idea que quería dejarles. Cómo se vincula las teorías, estas que a veces parecen tan descolgadas, en un entorno virtual de aprendizaje. ¿Cómo lo podemos hacer desde una perspectiva de enseñanza mixta o de B-Learning? Bien, y entonces, ahí está. La evaluación, ya básicamente todo esto se los dije, persigue orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomar decisiones oportunas, lo realiza el profesor y el propio estudiante junto con los compañeros, se realiza clase a clase durante el proceso de aprendizaje. Creo que les quedó claro en la secuencia que les mostré que esto está pensado de esa manera. El famoso ciclo de evaluación, que es un ciclo recursivo que lo que busca básicamente es mejorar el proceso de enseñanza y por lo tanto el proceso de aprendizaje. Y bueno, y aquí están todas las fuentes que utilicé. No sé si los dejo un momentito, sino también los compañeros de la Casa de Alicia les compartieron una presentación con todo esto, así que ahí tienen la bibliografía también como referencia de todo esto que se estuvo hablando. No sé cómo sigue, si hay algún tipo de instancia de devolución. Las compañeras Beatriz y Marta me podrán orientar un poco mejor. Si quieren hacer alguna Ernesto, pregunta. generalmente dejamos algún ratito para preguntas, pero hoy creo que no es posible porque estás un poquito pasado de tiempo, porque supuestamente era hasta 19:30, a no ser algo muy puntual que alguien quiera preguntar. En realidad lo que hay son comentarios, pero preguntas creo que no hay en el chat. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por Gracias estar. Gracias Ernesto, gracias Beatriz, Marta, y bueno, hasta la próxima. Sí, nos vemos pronto. el lunes. Y además, Ernesto, recordá lo que te dijimos, y a los compañeros que estuvieron escribiendo en el chat de Zoom, si bien, como bien dice Oraides, no hay preguntas, pero sí muchos comentarios, que todo esto le llegue a Ernesto. Nosotros descargamos el chat y se lo enviamos mañana mismo, así que él va a estar ahí en contacto con ustedes y recibiendo todas las observaciones que ustedes han hecho. Muchísimas gracias a todos, especialmente muchísimas gracias Ernesto por esta muy interesante presentación que además en contenido trasciende totalmente, y no es necesario que lo diga, lo que es la enseñanza de la química, ¿no? Creo que para todos los que somos docentes y tenemos que afrontar, ¿no? Estos nuevos escenarios, esto sin duda alguna es una herramienta impresionante. Así que nada, de mi parte agradecerles como siempre y seguimos en contacto. Y nos vemos el lunes que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos. Pero yo despedirme también, agradecerle mucho a Ernesto todo su trabajo, por haber compartido esta línea de trabajo que puede ser fuente de inspiración para muchos colegas, y agradecer a todos los presentes por, bueno, dedicarnos este tiempo para, bueno, en realidad seguir formándonos, porque, bueno, nunca tenemos una formación completa,
siempre estamos aprendiendo y eso es lo bueno de la docencia. Nunca estamos acabados, siempre estamos aprendiendo. Bueno, muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Nos estamos viendo.